Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Rompiendo Cadenas, que sale en simultáneo por la plataforma del Movimiento Marateguista y el Círculo de Estudios Rex. Desde Argentina hoy nos acompaña un invitado muy especial. Su nombre es Cristian Caracoche, es investigador y docente de la Cátedra de Economía de la Universidad Loma de Zamora, que está ubicada en la provincia de Buenos Aires. Es autor de textos y papers marxistas. Recientemente publicó un libro titulado Dualismo, Kirchnerismo y Macrismo, donde analiza desde una mirada muy aguda los periodos del 2002 al 2019. Un texto muy recomendable para quienes desean comprender a la Argentina de hoy, de cara a lo que se viene en las elecciones, en octubre próximo. Con él hoy tocaremos un tema tanto académico como político y de actualidad súper importante, que es la inflación, analizada desde una mirada marxista. Bienvenido, Cristian. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Desde ya, gracias por la invitación. Siempre es una alegría que te inviten de otros lados a charlar de los problemas que tenemos en Argentina. En Argentina somos un laboratorio para economistas, para sociólogos, para historiadores, porque bueno, nos pasan cosas que a la mayoría del mundo no les pasa, así que bueno, más que contento de estar charlando con ustedes. Una cuestión importante para los que están lejos de Argentina, yo después te voy a pasar el link del libro, pues salió su versión digital. Para quien le Magnífico. interese un poco entender el pasado reciente de Argentina, está disponible mi primer libro que salió hace un par de años, ahora salió en versión digital, así que bueno, estará colgado en algún lado, en alguna descripción de algún video acá. Magnífico, magnífico. Bueno, Cristian, entrando al tema, ¿no? Por ejemplo, la inflación anual en Perú acá es un promedio de 6%, ¿no? Y todos lo sufrimos, lo padecemos, los pasajes suben constantemente. Sin embargo, en Argentina es de 115%, 120% la inflación anual. Este Ahora, año, este año está esperado, está proyectado, obviamente faltan un par de meses para que cierre el año, pero bueno, hay como una proyección acordada por la mayoría de los economistas, de que de no suceder nada muy extraño, va a rondar el 140% este año en Argentina. terrible, Es un terrible. montonazo, es un montonazo. Ahora, como, Una sana envidia le tenemos desde acá de que tengan 6% de inflación. bueno, una envidia, qué bueno, ¿no? Sin embargo, te comento, cuando desde la izquierda queremos explicar el fenómeno de la inflación, a veces y muchas ocasiones utilizamos conceptos alejados de la tradición marxista, ¿no? Por eso, Cristian, tu participación hoy nos sería de mucha ayuda. ¿Tienes alguna diapositiva para compartir, para lanzarla, Cristian? Sí, ahí compartimos pantalla Magnífico, magnífico. y ya arrancamos con el tema de la inflación. Vos decime cuándo, cuándo se ve la presentación y aprieto F5, así empezamos a compartir. Correcto, correcto. Confirmame cuando vos me digas, yo arranco a compartir. Ya, Cristian, podemos Ahí se iniciar. ve, Sí, y sí, ahí se vería pantalla completamente completa. correcto. Buenísimo, buenísimo. Bueno, vamos, la idea un poco charlar, hacer la presentación y después hacer un par de preguntas. Como cuestión importante e introductoria también, ¿no? Hay una cuestión bastante importante en este tema de la inflación, que hace mucho, no vamos a decir se desapareció, pero que más que lo normal es lo anormal en los países capitalistas del mundo, ¿no? Y sin embargo, en Argentina tenemos, tenemos inflación. Y del marxismo tenemos una seria dificultad. De hecho, si ustedes vienen a Argentina y entrevistan a 10 economistas marxistas, no sé si, si somos 10, pero bueno, si entrevistan a 10 personas desde el marxismo, seguramente, no digo que van a aparecer 10 explicaciones distintas, pero sí no hay un consenso, ¿no? No hay un consenso completo de por qué en Argentina tenemos el nivel de inflación que tenemos. Hay ciertos acuerdos, ciertas cuestiones de consenso, pero son muy mínimas y hay más que nada
distintas explicaciones y a veces son totalmente opuestas esas explicaciones. Así que bueno, la idea de que yo voy a tratar de explicar acá es tratar de explicar la inflación. Por eso quiero anticipar, no es una explicación, no es la única explicación que se da del marxismo, pero es una explicación que al menos yo trato de dar desde el marxismo, tratando de centrarme eh, en las relaciones de fuerza y la disputa social que hay alrededor de los precios. Y acá tenemos una cuestión importante, a diferencia de nada, cuando Marx escribía y hablaba del dinero. En ese momento el dinero, cuando Marx escribe El Capital, era un dinero que estaba resguardado en oro, digamos. Acá en Argentina tenemos el dinero que se llama fiduciario y por lo tanto eso implica que no necesariamente tiene un respaldo 100% en oro, ¿no? Ni siquiera en dólares. Entonces, bueno, existen ciertas mediaciones que se dan en cuanto a lo que es interpretar la inflación argentina hoy en día desde la obra de Marx. Necesitamos seguir construyendo teoría, por decirlo de alguna manera. Por lo tanto, bueno, la explicación que doy yo de la inflación está muy ligada a lo que es la disputa, por el ingreso dentro de la sociedad capitalista y cómo esa disputa impacta no solamente en lo que normalmente se da la disputa por el salario, sino en otras facetas de la vida social que obviamente implican de una u otra manera eh, un despliegue inflacionario. Esta explicación también, a su vez, yo siempre digo lo mismo con la cuestión inflacionaria, no es una explicación eh, que opera siempre y en todo lugar. En ciencias sociales cuesta mucho siempre esa cuestión, ¿no? Siempre tratamos de buscar explicaciones absolutas para siempre y en todo lugar, y no suele ser siempre así. La explicación que yo voy a dar es una explicación de la inflación de Argentina en la posconvertibilidad. ¿Qué quiere decir? Que no necesariamente opera para la inflación de la Argentina en los años 70, ¿no? En ese sentido yo entiendo que la inflación tiene una naturaleza dependiendo del lugar y a su vez dependiendo del momento. Yo a lo largo de la explicación también voy a tratar de explicar que justamente no son las mismas razones por las que había inflación en el año 2005 que, por ejemplo, 2003, que las razones por las que hay inflación hoy en día. Es decir, a lo largo del tiempo van agregando factores, van saliendo factores que van alentando más o menos al proceso inflacionario. Así que bueno, eso a modo de introducción, esta cuestión. Las explicaciones que vamos a dar acá no son explicaciones universales, pero tratan de explicar el fenómeno concreto de la inflación a lo largo del tiempo en Argentina. Como primera cuestión, la inflación es un problema y es un problema para cualquier economía capitalista. ¿Por qué? Porque los procesos inflacionarios rompen la estructura de los precios. Y al romper la estructura de los precios, la estructura de precios relativos eh, generan malas condiciones de valorización. Bueno, para quién es un problema la inflación? Primeramente para la clase trabajadora. Obviamente que la inflación es un problema para la clase trabajadora porque muchas veces, muchas veces, casi siempre que se da un proceso inflacionario, la burguesía aprovecha para, si se quiere, reducir el salario en términos reales. ¿Qué quiere decir esto en términos más coloquiales? Básicamente nos da aumentos salariales por debajo del nivel inflacionario. Por lo tanto, es muy difícil mantener los niveles salariales cuando hay un proceso inflacionario. En Argentina, en los últimos, sobre todo desde el 2011, 2012 para acá, venimos teniendo, dependiendo de la fracción de trabajadores, si es trabajador registrado, trabajador no registrado y demás, venimos teniendo una tendencia a la caída salarial.
¿Por qué? Porque se da un proceso que, si se quiere, se exacerbó el proceso inflacionario y obviamente las burguesías tienden, la burguesía como clase y las distintas fracciones de la burguesía, tienden a tratar de llevar ese proceso inflacionario, en medio de ese proceso inflacionario, tienden a tratar de reducir el salario en términos reales. No obstante, uno cuando lo piensa así, diría, pero entonces a la burguesía le conviene. Pero no, 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 ahora vamos a ver por qué tampoco le conviene a la burguesía el proceso inflacionario, sino que la burguesía lo que hace es, ante el problema, trata de ventajear, le decimos en Argentina, de ganar un mango en eso, pero obviamente no está buscando un proceso inflacionario. Segunda cuestión, ¿para quién es un problema la inflación? Para los distintos gobiernos. Porque obviamente un gobierno con elevada inflación, por consecuencia un gobierno con elevada inestabilidad, no es un gobierno muy bien visto por la población. Por lo tanto, siempre los distintos gobiernos tratan de reducir los ritmos inflacionarios, porque obviamente dentro de un proceso inflacionario medianamente sostenido en el tiempo, esa inestabilidad social genera que los gobiernos vayan perdiendo votos por definición. Y a su vez, y también es un problema la inflación para la burguesía. Más allá de que en un proceso inflacionario la burguesía por ahí capte, le saque un poco de salario a la clase trabajadora, para la burguesía una economía inflacionaria no es buena, no implica un buen ámbito de acumulación, es decir, no implica no le da la posibilidad a la burguesía de planificar y de planificar a mediano y largo plazo. Y acá hay una cuestión importante. La burguesía no es como la clase trabajadora, que los laburantes, en Argentina le decimos laburantes a los trabajadores también. Los trabajadores en Argentina y en cualquier lado del mundo trabajamos pensando en llegar a fin de mes. La burguesía invierte y cuando invierte en una maquinaria, no invierte pensando en un plazo de un mes, invierte pensando en un plazo de 5, 10, 15 años. Por lo tanto, en un contexto inflacionario, para la misma burguesía, es un problema ese proceso inflacionario. ¿Por qué? Porque se le rompe toda la estructura de costos. Es prácticamente imposible generar un plan de inversión medianamente sustentable. ¿Por qué? Y si yo no sé a cuánto va a estar el precio de la energía o de mis materias primas de acá a un año, no voy a invertir de acá a 15 años. Por lo tanto, la burguesía también busca aquellos ámbitos de acumulación que no sean inflacionarios. No obstante, después, como ya vimos, cuando está metida en ámbitos de acumulación que son inflacionarios, obviamente que trata de sobrevivir y trata de sacar todo lo que pueda de todos lados, y en ese sacar todo lo que pueda implica reducirnos el salario a los trabajadores, ¿no? Pero bueno, no hay que caer en esas caracterizaciones que dicen que a la burguesía le conviene la inflación. No, a la burguesía, al menos en el mediano plazo, no le conviene la inflación porque no pueden acumular capital de manera relativamente normal. Bueno, vamos a ver un poco la evolución de lo que es un país inflacionario como Argentina, ¿no? Imagino que Perú no debe ser muy distinto, al menos hasta los 70, 80, debe ser bastante parecido, deben tener inflaciones bastante altas. No obstante, después, por lo que sé de oído, por lo que toco de oído, después han tenido inflaciones relativamente bajas. Pero en este gráfico lo que se mira es cómo fue la evolución de la inflación en Argentina, en azul, en línea azul, y la inflación de Estados Unidos, por tomar un país, en línea roja. Y se ve cómo Estados Unidos ha sido un país con una inflación relativamente baja a lo largo del tiempo, y se ve como Argentina históricamente siempre ha tenido grandes episodios inflacionarios. E inclusive acá, estos años, en el año 76, 76, 80, 85, 86 y 89, 90, directamente yo tuve que cortar el gráfico, porque justamente las hiperinflaciones que se dieron, acá el gráfico me alcanza hasta 150.000, en estos años han llegado, por ejemplo, al 3000% anual. Por lo tanto, estos años son hiperinflacionarios y están en niveles
muy por encima de lo que se puede ver en el gráfico. No obstante, lo recorto para que se vea el gráfico. Bueno, ¿qué es lo que se ve en este gráfico? Básicamente que Argentina, y al menos hasta los 70, todo Latinoamérica han sido economías, 70, 80, han sido economías con elevados niveles de inflación frente a las economías como la de Estados Unidos, economías centrales, con niveles relativamente controlados. Eso obviamente que implica y afecta de una u otra manera al desarrollo capitalista de los distintos países, porque como dijimos, la burguesía, entre otras cosas, trata de buscar destinos para sus inversiones que tengan cierta estabilidad. Estabilidad en precios, estabilidad política, sociales. Y entonces, bueno, Argentina en ese sentido no le ha brindado al capital, no le ha podido brindar los distintos gobernantes, no Argentina, porque Argentina a secas es una abstracción, pero los distintos gobernantes que han estado en Argentina no le han logrado ofrecer a la burguesía como clase unas condiciones de valorización similares a las de países centrales y diría, a partir de los 70, 80 para acá, ni siquiera le han podido ofrecer unas condiciones de valorización similares a lo de los países de la misma región. De hecho, cuando miramos qué países han venido recibiendo mayor cantidad de inversiones extranjeras directas a lo largo del tiempo, vemos que a partir de los 70-80 Argentina en la región pierde un protagonismo tremendo. Justamente ¿por qué? Porque los otros países le han ofrecido a la burguesía mejores condiciones de valorización, inclusive en la región, no solo comparándonos con los países centrales, inclusive en la región le han ofrecido mejores condiciones de valorización. Ahora la pregunta es, ¿por qué los gobernantes, que esto la vamos a tratar de ir respondiendo a lo largo de toda la presentación, ¿por qué los gobernantes en Argentina no le han ofrecido buenas condiciones o no le han podido ofrecer buenas condiciones de valorización al capital? ¿No? Vamos a tratar de dar una respuesta desde el marxismo y desde las mismas relaciones de fuerza que se dan. Bueno, entonces, cuestión importante. Argentina, país inflacionario. No obstante, si uno mira en este gráfico que abarca prácticamente 80 años, encontramos que hay un periodo, la década del 90, donde la inflación es baja, inclusive más baja que la de Estados Unidos. Y que después de eso la inflación vuelve a tomar su rumbo alcista. Que acá este gráfico llega hasta el 2022, en el próximo gráfico vamos a ver 2023 la expectativa, pero ya la expectativa estaría por acá. Es decir, ya estaríamos en niveles de 140, 150%, un montón, y volvemos a niveles con altísima inflación. Todavía no podemos llamarlo hiperinflacionarios como se vieron en estos años, entre el 75 y el 90, pero ya estamos casi, podemos decir, 2 escalones menos que una hiperinflación. No voy a decir hiperinflación, porque hiperinflación son otros niveles, son otros valores, pero bueno, nos estamos acercando peligrosamente. Bueno, vamos a ver un poco el pasado reciente de la inflación. Como dijimos, veníamos de los 90 con poca inflación y a partir del 2001-2002, en realidad a partir del 2002, esta inflación volvió a tomar vuelo. Vamos a ver qué es lo que pasó post-2002 que explica que esta inflación volvió a tomar vuelo. Bueno, primeramente, como visión general del gráfico, uno ve que hasta el 2002 la inflación era cero, inclusive había años de deflación por la recesión, año 2000, 2001. No obstante, el 2002 pega un salto importante en función de lo que venía, llega casi un 40%, y después baja fuertemente para empezar a crecer a un ritmo creciente. ¿Qué quiere decir crecer a un ritmo creciente? Que cada vez está creciendo más que el año anterior. Y se ve como, bueno, los primeros años no pasaba el 20, después pasó el 20, llegó al 40 rapidísimo, y hoy en día ya estamos hablando de valores de 140%. Es decir, un montón de inflación para los estándares que se manejan hoy en día en lo que es el mundo y lo que es la región.
obviamente, en la región sacando o corriendo de lo que es el caso venezolano. Pero después el resto de países de la región son países con una estabilidad inflacionaria, con una estabilidad de precios bastante importante. Bueno, ¿por qué se da todo esto? ¿Qué es lo que lleva a que después de prácticamente 10 años de inflación prácticamente nula en Argentina, como hubo en la década del 90, se da en la década de los 2000, se da este proceso de inflación creciente? Primeramente, en los 90, los argentinos hoy en día un poco los estamos reviviendo con el surgimiento de Milei y todo el liberalismo recargado. No obstante, los 90 tuvieron serios problemas macroeconómicos que se expresaron sobre todo a partir del año 1998. A partir del año 1998, Argentina venía con un tipo de cambio 1 a 1, es decir, un tipo de cambio fijo, 1 a 1 con el dólar, un peso, un dólar. Y en el año 98, Argentina tiene mucha relación comercial con Brasil. En el año 98, Brasil, 98, 99, entre el 98 y el 99, Brasil genera una fuerte devaluación que, para decirlo coloquialmente, hace muy poco competitiva a la Argentina. Y por lo tanto, muchas empresas que estaban en Argentina se pasan a Brasil y muchos productos que se producen en Brasil empiezan a venir importados a Argentina. Por lo tanto, en ese periodo cae fuertemente la rentabilidad empresarial, cae fuertemente el empleo, las empresas ganan menos, incluso muchas se funden, dejan de funcionar y empiezan a echar más gente. Ya había un nivel de desocupación importante, empiezan a echar todavía más gente. Con este proceso también se incrementan fuerte las importaciones, y entonces empiezan a aparecer muy fuertes los desequilibrios macroeconómicos. Y que obviamente cualquier persona sabe que no se pueden sostener en el tiempo en una economía capitalista, en términos macroeconómicos, no se puede sostener en el tiempo desequilibrio fiscal y desequilibrio externo. Es decir, no se puede eternamente que el Estado gaste más de lo que ingresa ni que salgan más dólares de los que entran, porque en algún momento, una de dos, o nos quedamos sin dólares, o por otro lado, para cubrir la falta de moneda local, imprimimos dinero y eso en algún momento, no quiere decir que es la causa central de la inflación, pero eso en algún momento desemboca en inflación, en algún momento. Bueno, entonces se da un proceso, un periodo donde 98-2001 se genera un contexto insostenible. Caída de rentabilidad, desaparición de empresas, aumento de la desocupación y aumento de desequilibrios macroeconómicos. Eso, a su vez, en términos sociales, se va generando un proceso de disputa social cada vez más fuerte. En Argentina aparece un fenómeno que entiendo que en Perú no lo tienen, muy importante para lo que es la historia de la lucha de la clase trabajadora, que es el movimiento piquetero. ¿Qué es el movimiento piquetero? Básicamente es la organización de los trabajadores que han quedado desocupados. Y la organiza, a ver, porque normalmente la sociología del trabajo lo que dice es los trabajadores se organizan porque tienen una fábrica que funciona de eje estructurador. No obstante, lo que dicen los viejos libros de sociología del trabajo es que una vez que quedan fuera de la fábrica, quedan desarticulados. No obstante, en Argentina hemos logrado que el trabajador desocupado tenga un lugar de articulación en los movimientos piqueteros. Los movimientos piqueteros comenzaron a hacer un proceso entre el 98 y 2001, ya venían, pero si se quiere, lo intensificaron en ese periodo, comenzaron a hacer un proceso de reivindicaciones bastante fuertes sobre pedida de ayudas sociales, subsidios. Acá en Argentina se los llama planes sociales. Y a su vez, los pocos pero los trabajadores que todavía quedaban dentro de las fábricas, si se quiere, se resistían a algo que se denominaba el ajuste nominal. ¿Qué quiere decir? Argentina, al tener esos desequilibrios y con un tipo de cambio 1 a 1, tenía dos posibilidades. O la que se terminó dando, que ahora lo vamos a ver, que es la devaluación, es decir, romper con el patrón monetario del 1 a 1, o que los trabajadores acepten
un ajuste nominal. ¿Qué quiere decir un ajuste nominal? Una caída en el salario en términos nominales. Como la clase trabajadora argentina históricamente siempre ha tenido una historia de lucha muy fuerte, la clase trabajadora argentina no permite que se dé este ajuste nominal. Y por lo tanto, las mismas presiones macroeconómicas y sociales desembocan en lo que fue la crisis del 2001 y la devaluación del 2002. ¿Qué pasa? Con la devaluación del 2002 se da un nuevo esquema monetario. ¿Qué quiere decir? A ver, hasta el año 2001 se suponía que el Banco Central de Argentina no podía emitir dinero si no le entraban dólares. En ese tiempo no estaban entrando dólares, por lo tanto no había emisión, y ese patrón monetario, ese esquema monetario, lo que hacía era encorsetar, limitar la disputa salarial y encorsetar también el gasto público. ¿Qué implicaba eso? Básicamente, los gobiernos, si querían gastar más, se tenían que endeudar porque no tenían recursos y no podían recurrir a la emisión, obviamente. Y si algún empresario aceptaba un aumento salarial, no podía trasladarlo a precios, no podía convalidarlo. ¿Por qué? Porque no había una masa monetaria que permita convalidarlo. No obstante, cuando cambia ese esquema monetario, lo que se permite es que el gobernante pueda emitir y por lo tanto convalidar tanto disputa de gasto público como disputa salarial. Entonces ahí se rompe el esquema que encorsetaba la lucha de clases en gran parte por la misma lucha de clases. Es decir, la misma lucha de clases rompe ese esquema que la tenía encorsetada y entramos en este nuevo periodo de disputas que obviamente tiene a la inflación como una expresión de la misma lucha de clases. Ahora vamos a ver por qué razones. Bueno, como le decía, en el 2001, en el 2002 se rompe el esquema monetario y además, con la gran rebelión que se da en el país, se da un cambio en las relaciones de fuerza. A ver, fruto de ese esquema monetario, pero también fruto de un gran ajuste que hicieron en los 90, la clase trabajadora argentina venía muy golpeada. El 2001, el 2001 y la devaluación del 2002 implicaron que esa clase trabajadora argentina que venía muy golpeada, ahora diga, bueno, me paro y salgo a disputar. Ya venía disputando, pero le da un golpe, un espaldarazo de confianza todavía mucho más fuerte. Y además, al tener un nuevo esquema monetario, se permite que esa disputa se pueda trasladar en el tiempo. Entonces, bueno, en el 2001 se da un cambio en las relaciones de fuerza. Y como yo les decía, en Argentina, perdón, me adelanté, en Argentina tenemos una clase trabajadora que históricamente tiene mucha capacidad de disputa y mucha capacidad sobre todo de defensa, cosa que no pasa en el resto de países de la región. Si uno analiza el movimiento obrero de Argentina, es un movimiento obrero muy poderoso, eh, que tiene negociaciones paritarias centralizadas, es un movimiento obrero muy poderoso y además, como les dije hace un ratito, se da una particularidad, que en Argentina somos uno de los únicos, no conozco otro caso, países donde, si se quiere, tenemos estructurado al desocupado. ¿Estructurado qué quiere decir? Organizado. Que hay organizaciones piqueteras que permiten vehiculizar las demandas de los trabajadores desocupados. Entonces, bueno, en el 2001 se da ese cambio en las relaciones de fuerza. A partir del 2002 y casi hasta el 2015, a nivel global se da un incremento del precio de los bienes básicos, de los commodities. Eso obviamente, Argentina es un país productor de alimentos y por lo tanto empezó a pegar lentamente en el proceso de formación de precios locales. Porque obviamente alguien que producía soja en Argentina o alimento o cerdos o vacas, prefería venderlo afuera que estaba más caro. Y entonces si lo vendía adentro tendía a subir sus precios porque a nivel mundial esos precios estaban subiendo. Entonces se empiezan a generar distintos factores que van aportando, de nuevo,
dentro de un esquema monetario que lo permite, que permite la disputa. Con esto no estoy diciendo que la inflación es 100% monetaria, como dicen los liberales, ¿no? Sino que digo, dentro de un esquema que permite la disputa, se van generando factores que van sumando a la inflación. Decía, cambio de las relaciones de fuerza en el 2001, incremento de precios de los bienes básicos entre el 2002 y 2015. A partir de 2004 se empieza a dar un proceso donde esta clase trabajadora, que como dijimos es una clase trabajadora con capacidad de disputa y demás, etcétera, empieza a reconquistar grandes logros en términos salariales, en términos de mejoras laborales, y a partir de 2004-2005 el aumento de los salarios está por encima de las mejoras de productividad. Y entonces eso es otro ingrediente que va aportando a la presión a los precios. ¿Por qué? Porque los burgueses, para seguir manteniendo una tasa de ganancia relativamente normal en términos internacionales, tienden a una parte del aumento salarial que está por encima de la productividad, la empiezan a empezar a trasladar a los precios. Y todo esto acompañado de qué? De un proceso económico que venía avanzando bastante fuerte, con un proceso de crecimiento bastante fuerte. En Argentina se lo denominaba de crecimiento a tasas chinas, que implicaba una caída del desempleo, ¿no? Entonces, cae el desempleo, hay menos desempleados, en términos marxistas, menos ejército industrial de reserva, y por lo tanto los salarios tienden a aumentar. Y de nuevo, en un contexto donde los salarios tienden a aumentar e inclusive aumentan más que la productividad de ese mismo trabajo, los empresarios, como método de defensa, tratan de trasladar lo que pueden a precios. De nuevo, otro factor más que va sumando en el proceso inflacionario. Nótese que a medida que va pasando el tiempo, yo voy a ir marcando cada vez más factores que van alentando y la inflación va creciendo cada vez más. Bueno, a partir del 2009-2010 aparece también como elemento que aporta a esta inflación el déficit fiscal y su monetización. De nuevo, esto no quiere decir que la inflación es meramente monetario, no, pero a partir de que aparece el déficit fiscal y a partir de que los distintos gobiernos monetizan ese déficit, es decir, imprimen más billetes para pagar ese déficit, eso también suma a la inflación. A ver, con esto, de nuevo, no estoy diciendo que la inflación es solamente una cuestión monetaria, pero sí lo que estoy diciendo es que el déficit fiscal constante y monetizado en algún momento deviene en inflación. Entonces, a partir de 2009-2010 aparece el déficit fiscal que se mantiene prácticamente hasta el día de hoy en Argentina. Lo mismo que la puja distributiva y la emergencia de las paritarias y la caída del desempleo. A partir de 2012 se da un proceso que es donde más se recrudece el proceso inflacionario, donde los distintos gobiernos que hasta el momento habían mantenido una paridad entre el peso y el dólar de que un dólar valía entre 3 y 4 pesos, empiezan a aumentar el tipo de cambio, a generar saltos cambiarios, como se le dice. ¿Qué es un salto cambiario? Y que el dólar ayer estaba a 500 pesos argentinos y hoy está a 700. Entonces, ¿qué pasa? Al darse ese proceso, ese salto cambiario, muchos empresarios que tienen insumos en dólares aumentan los precios. ¿Por qué? Porque ya el precio de, de reposición les aumenta. Entonces aumentan los precios. Sube el dólar, aumentan los precios. Y entonces se van dando distintos episodios de saltos cambiarios. En Argentina se da un episodio en el 2014, otro en el 2016, otro en el 2018, 2019, 2022, 2023. Se dan varios procesos de saltos cambiarios que, de nuevo, aportan a esta inercia que ya venimos arrastrando y viene creciendo. A su vez, a partir del 2012 aparece algo que se llama cepo cambiario, que creo que en Perú no deben saber ni qué es el cepo porque no lo están teniendo, eso es seguro. Básicamente, ¿qué es el cepo cambiario? Que para acceder a dólares, cualquier argentino que tenga pesos, tanto trabajador como empresario, tiene que
pedir o tiene que tener algún tipo de autorización. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se genera un sistema de tipo de cambio múltiple. Hay ciertas personas, ciertas empresas sobre todo, que pueden acceder al tipo de cambio oficial, que obviamente es más barato, y hay ciertas empresas y personas que como no acceden a ese tipo de cambio oficial barato, tienen que comprar dólares en el mercado paralelo, que es mucho más caro. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Ese cepo se va, si se quiere, ajustando cada vez más, y cada vez que se ajusta, genera un efecto donde algún empresario que venía comprando sus insumos a dólar oficial, pongámosle 300 pesos argentinos, no le da más los dólares oficiales a 300 pesos y lo tiene que empezar a comprar a 700. Y entonces, obviamente, ¿qué es lo que hace? Para no fundirse, se da vuelta y remarca los precios. Entonces, a medida que se va cerrando ese cepo, se va, si se quiere, alentando más el proceso inflacionario. A su vez, a partir de 2016, en Argentina también se da un proceso donde las tarifas de los servicios públicos, de la luz, el gas, el agua, estaban subsidiadas y como hay un déficit fiscal bastante importante, los distintos gobiernos empiezan a ajustarla. ¿Qué quiere decir? A sacarle subsidio. Entonces, una boleta que antes valía en pesos argentinos 2.000 pesos, de un mes para el otro pasó a valer 15.000. Es decir, se dan procesos sectoriales de inflación que obviamente repercuten en la totalidad de la economía. Y entonces, a partir de 2016 se empiezan a quitar subsidios de las tarifas que obviamente también aportan al proceso inflacionario. Y después, obviamente, hubo una fuerte emisión de dinero cuando se dio la pandemia del COVID, una emisión que sigue teniendo obviamente sus efectos hasta hoy en día. ¿Por qué? Porque en Argentina se tendió a cerrar bastante, con esto no estoy diciendo que estuvo mal que se cierre, de hecho yo soy muy compartí mucho la cuestión de que de exponer lo menos posible a los trabajadores, obviamente, pero bueno, tuvo como consecuencia que el gobierno tendió a emitir dinero para generar subsidios a los trabajadores que no podían trabajar, que estaban desocupados y demás, etcétera. Por lo tanto, hubo una emisión importante, que si se quiere, eh, esa emisión de dinero, si se quiere, potenció la emisión que se venía dando por la monetización del déficit fiscal. Es decir, el COVID incrementó fuertemente el déficit fiscal y obviamente incrementó fuertemente la monetización de ese déficit. Y el último gran factor que hubo, el caso de la guerra. La guerra fue un factor más que generó un ingrediente más. A ver, con todo esto hay ciertas cuestiones que son importantes. En el mundo también hubo COVID, no obstante, no sé si en todos los países hubo una emisión tal como en Argentina. No obstante, en el mundo también los efectos de la guerra también pegaron. Pero en el mundo no tenían esta inercia inflacionaria que sí tenía Argentina y no tenían estas disputas sociales que sí tiene Argentina. ¿Por qué? Porque acá yo ahora me doy cuenta que hablé muy por encima del déficit fiscal como un ingrediente más del proceso inflacionario. Pero detrás del déficit fiscal hay relaciones de fuerza que implican que los gobiernos han intentado reducir ese déficit fiscal, pero se han encontrado con disputas en la calle que le han dicho hasta acá, esto no lo podés recortar. Y entonces, bueno, eso genera que se arrastre el déficit fiscal y por lo tanto la monetización y por lo tanto la inflación. La puja distributiva, obviamente, que es una expresión la más clara de la clase, de la lucha de clases. La clase trabajadora tratando de recuperar salario y la burguesía tratando de defender su tasa de ganancia. Y ahora vamos a ver un poco la cuestión de esto, estas causales, si se quiere, clasificados. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, como vimos, a más causales, más fuerte fue la inflación, y por lo tanto, los causales los podemos distribuir en tres grandes grupos.
Por un lado, hay cuestiones que son exógenas y que le pasan a todo el mundo. No obstante, como dijimos, no todo el mundo tiene la inflación de Argentina. ¿Cuáles son esas cuestiones exógenas? Por un lado, el incremento del precio de los commodities, el COVID y la emisión que implica, la emisión de dinero que implica el COVID, y la guerra, en este caso la guerra de Rusia con Ucrania, ¿no? Esas cuestiones son de todo el mundo. No obstante, en otros países del mundo han logrado ordenar y canalizar estos problemas de tal manera que no han llegado a niveles inflacionarios del 140% como tiene Argentina. ¿Por qué han podido? Porque no tienen los otros, si se quiere, condimentos que sí tiene Argentina. ¿Cuáles son? Por un lado, las cuestiones endógenas, las cuestiones particulares de Argentina. Como dijimos, la puja distributiva eh, parte de la disputa entre distintas clases sociales con una clase social en particular que tiene capacidad de defensa, que es la clase trabajadora. A ver, en el capitalismo a nivel global, la clase trabajadora siempre, en tanto y en cuanto se mantiene el capitalismo, sobre todo del 70 para acá, se mantienen las relaciones sociales de producción capitalistas, eh, a la larga la clase trabajadora ha perdido los grandes conflictos, ¿no? Nos podemos remontar a los 80, los conflictos de Margaret Thatcher con los mineros, los controladores aéreos en Estados Unidos, pero si venimos más acá, la gran mayoría de grandes conflictos se han perdido. No obstante, la clase trabajadora argentina tiene una capacidad, un plus en relación al resto de los países de la región y el mundo, que tiene una clase trabajadora que soporta un poco más. Y entonces esta cuestión de la puja distributiva se da con un poco más de fuerza porque hay sindicatos fuertes, sindicatos centralizados, pero con capacidad de maniobra en las mismas bases. El sistema que tenemos en Argentina no es único, pero no es muy común, que es donde los delegados tienen inclusive capacidad de parar cualquier fábrica. Y eso no se da a los delegados de las plantas, tienen la capacidad de parar cualquier fábrica, inclusive a veces en contra de la decisión del mismo sindicato. Por lo tanto, es una cuestión muy particular de Argentina. A su vez, alguien está pasando vendiendo algo por la calle. No sé si se escucha. Pero bueno, seguimos. Espero que se escuche bien. A su vez, lo que dijimos, el déficit fiscal. El déficit fiscal en Argentina eh, es un déficit fiscal que lo han podido controlar mucho menos que en otros países. De nuevo, ¿por qué? Porque en Argentina tenemos cierta capacidad, cierta reticencia de la clase trabajadora a soportar ajustes y además tenemos una cierta capacidad y cierta organicidad, cierta capacidad de lucha contra esos ajustes, y que por lo tanto los distintos gobiernos terminan manteniendo de una u otra forma ese déficit fiscal y obviamente termina en una monetización. Y eso también un poco explica el manejo que hubo de la misma crisis del COVID acá en Argentina, que fue una de las crisis, uno de los manejos, si se quiere, donde el Estado más plata puso en relación a su gasto general. Es decir, en Argentina, por más de que hubo déficit bastante fuerte, en Argentina se ha presionado al Estado de tal manera que ha brindado subsidios bastante importantes, al menos en relación a países no desarrollados, ¿no? Obviamente, los países nórdicos han brindado ayudas muchísimo más amplias que la de Argentina, pero las ayudas sociales que se han dado en Latinoamérica al menos han sido mucho más mezquinas que las que se han dado en la Argentina. Entonces eso también, si se quiere, muestra disputa y muestra capacidad de lucha de una clase trabajadora que hay acá en Argentina. Y bueno, y después por último tenemos problemas endógenos, pero que han sido pospuestos. ¿Qué quiere decir problemas endógenos que han sido pospuestos? Y justamente, como hay una clase trabajadora que tiene cierta disputa, los distintos gobernantes han sido reacios históricamente a las devaluaciones y entonces han resistido todo lo posible para no devaluar. Prácticamente hubo 10 años con un tipo de cambio fijo y con una inflación creciente. Eso en cualquier país capitalista implica caída de la competitividad de ese país. Bueno, y por lo tanto una devaluación. En Argentina no, en Argentina ha habido inflación
y en el medio no hubo grandes procesos devaluatorios hasta el 2012-2014. A partir del 2012 sí, se empezaron a dar procesos devaluatorios cuando ya no les quedaba otra a los gobernantes. Y por lo tanto, esos procesos devaluatorios fueron generando un aumento en el tipo de cambio. A su vez, el cepo, la aparición del cepo como, como herramienta macroeconómica, también demuestra esto. ¿Por qué? Porque el cepo aparece cuando un gobierno no quiere devaluar. Entonces, como un gobierno no quiere devaluar o intenta no devaluar, no vamos a decir no quiere, pues si no quedaría muy voluntarista, no intenta devaluar, ¿qué es lo que pasa? En algún momento ese cepo termina generando dos tipos de cambio y un proceso inflacionario. Y a su vez, también por último, la cuestión de las tarifas. Acá en Argentina, como dijimos, hay tarifas subsidiadas y que los gobiernos han tendido a esquivar la eliminación del subsidio. Que obviamente, desde un punto de vista, de una visión burguesa, no tendrían que subsidiarse esas tarifas, no obstante, obviamente, como clase trabajadora, defendemos nuestros derechos y bueno, como podemos al menos, pero se tiende a defender y por lo tanto hay tarifas subsidiadas que en el último tiempo se han ido recortando esos subsidios y cuando se recortan de golpe es un golpazo para el bolsillo del trabajador y obviamente para el proceso inflacionario. Bueno, ahora, ¿pero por qué no se pudo frenar la inflación? Y acá es una cuestión, si se quiere, pesimista, pero que hay una luz de optimismo. Básicamente, no se pudo parar la inflación en Argentina porque existe una clase trabajadora que mantiene cierta capacidad de disputa, que no permite que los salarios caigan y se queden en el piso, sino que trata de recuperar, que no permite que se hagan recortes en jubilaciones, recortes en pensiones muy grandes, sino que los enfrenta, que no permite que se licúen los subsidios o que no permite o que intenta o se opone a que se reduzcan los subsidios a las tarifas públicas. No tanto, por lo tanto, ¿cuál es el gran problema? Y acá nos pone a la clase trabajadora en una situación bastante complicada, que para que se dé esa reducción de la inflación, necesariamente nos vamos a tener que comer una nueva derrota. La última vez que han podido controlar la inflación, la han controlado pisoteando las condiciones de vida de la clase trabajadora, que fue en los 90. En los 90 se ha podido controlar la inflación, ¿por qué? Porque existió, por un lado, un disciplinamiento muy fuerte que implicó la desocupación masiva que implicaron los 90, y a su vez un proceso de endeudamiento feroz que tomó el gobierno de Carlos Menem para obtener los dólares necesarios para la convertibilidad. Es decir, disciplinamiento de la clase trabajadora y endeudamiento. Hoy por hoy, al menos desde el 2011 para acá, que es cuando más recrudeció este proceso inflacionario, todavía no han podido disciplinar a la clase trabajadora. Veremos si se puede, esperemos que no, pero bueno, desgraciadamente todo tiende a mostrar que en tanto y en cuanto nos mantengamos dentro de las relaciones sociales capitalistas, a la larga nos van a terminar disciplinando acá en Argentina a la clase trabajadora. Habrá que ver, primeramente, si logran ese disciplinamiento y después cuánto le dura ese disciplinamiento, porque de nuevo, recordemos, en los 90 el disciplinamiento de la clase trabajadora les duró prácticamente 10 años. Habrá que ver primero si logran disciplinarlo para frenar ese proceso inflacionario, es decir, cortar esa puja distributiva por el lado del salario, recortar gasto público, gasto en previsional, gasto en jubilaciones, gastos en pensiones, gastos en subsidios a los desocupados, gastos en subsidios a los servicios públicos. Y en función de eso, una vez que, si es que lo logran hacer, ¿cuánto le dura? ¿No? Porque cuánto tiempo la clase trabajadora argentina se va a quedar aceptando ese recorte, también es como una gran incógnita. Así que bueno, hasta aquí mi presentación. Con mucho pesimismo, pero con algo de optimismo. El optimismo, obviamente, del lado de que la misma clase trabajadora, que la clase trabajadora argentina es una clase que tiene mucha capacidad de defensa,
empiece a pensar en un ataque. Y cuando digo pensar en un ataque, obviamente digo de pensar un programa propio de la clase trabajadora donde no solo defendamos las condiciones, sino que también, además de defender las condiciones de vida, pensemos alguna vez en un plan propio de la clase trabajadora donde pensemos en hacernos cargo de los medios de producción, obviamente expropiando a la burguesía. Hasta acá mi presentación. No, Y muy bien, Cristian, te agradezco bastante, ¿no? Porque creo que ha sido una exposición muy didáctica, académica y política, muy clara. Y has, en mi opinión, has llevado la discusión en un sentido de que la inflación no es un fenómeno solamente de dinero, ¿no? Sino que es una expresión social, que está enmarcado dentro de un proceso social, donde hay clases sociales y que están en disputa. Entonces, es un fenómeno social. No es porque hay mucho dinero, no, o sea, es un fenómeno atravesado por pujas, como tú llamas, ¿no? Distributivas. Creo que ha sido un elemento muy importante. Ahora, algo que también quiero aprovechar de tu presencia, hay, como has manifestado, el dinero cada vez vale menos, el peso argentino cada vez vale menos, ¿correcto? Se ha incrementado algunos signos de desocupación, se ha incrementado la pobreza, obviamente. Ahora, todos estos elementos que algunos dentro del marxismo llaman condiciones objetivas, ¿por qué han determinado de que en las últimas elecciones en el Paso, en tu opinión, este, tenga una cierta aceptación posiciones de derecha como las de Milei? bien, bien, bien. ¿Sabés que es algo que acá en el ámbito, en el pequeño mundo de la izquierda, lo venimos discutiendo, lo venimos charlando, ¿no? A ver, obviamente te voy a dar mi opinión, no necesariamente es la verdad revelada, ¿no? Pero lo que yo entiendo que pasó es, por un lado, a ver, un poco lo que charlábamos antes de empezar a grabar, de que de la misma manera que quizás en otros países relacionan a la izquierda con experiencias no muy felices, como hablábamos en su momento con Sendero Luminoso, acá en Argentina se ha relacionado y la misma izquierda trotskista, que es la izquierda hegemónica, no se ha encargado mucho de diferenciarse, se ha relacionado a la izquierda con lo que es el kirchnerismo, en lo que es la escala local, y con el chavismo a escala internacional, ¿no? Y en esa lógica donde la izquierda no tiene grandes referencias, porque también hay que hacer una autocrítica hacia nosotros y decir, bueno, nosotros como izquierda nos cuesta mucho, muchas veces cuando nos dicen, hey, ¿cuál es tu país de referencia? Bueno, yo tengo algunos casos, yo siempre digo, eh, lo que fue La URSS, ¿sabes? los primeros años de la Unión Soviética, por lo menos hasta los 50, 60, podemos decir que son importantes, más allá de las diferencias que uno puede tener políticamente con esas cosas. También yo remarco mucho algunos procesos, como por ejemplo los de Burkina Faso, No. o inclusive algunos episodios que siguen vigentes con sus limitaciones, como es el caso de la localidad de España, Marinaleda, que tiene una organización comunitaria dentro de un país capitalista, ¿no? Pero obviamente nos cuesta mucho eso, y nos cuesta mucho hacer una autocrítica de eso, ¿no? Eso genera que también el ideario socialista esté lejos de las masas obreras. Y todo eso se da en Argentina en un contexto que venimos prácticamente de 10 años de estancamiento, recesión, de empeoramiento de las condiciones de vida, y viene un tipo como Milei que, a ver, en parte hay que reconocer que parte de un aparato mediático importante, pero no obstante, no es solo el aparato mediático lo que hizo el tipo, sino que todo el movimiento libertario se ha preocupado de una u otra manera de generar una comunicación clara y dar, guste o no, mala
muy malas son cuando uno las mira bien, pero digo, de cara a la población, dar una salida, si se quiere, concreta y tangible. A ver, ¿qué quiere decir concreta y tangible? Que obviamente estamos de acuerdo que sus soluciones van a traer más miseria, pero eso lo decimos en el ámbito chiquito de la izquierda. Para un estudiante que le diga, no, la inflación es un problema monetario, se soluciona sa, y listo, eso, o un estudiante del secundario, le genera cierta, mira, este tipo me lo está explicando y me está diciendo, ahora, acá en Argentina, la izquierda más predominante, por ejemplo, dice que todos los problemas del país son culpa del Fondo Monetario. Y claro, eso suena como algo. A ver, además que yo no estoy de acuerdo con la lógica de decir que el problema es el Fondo Monetario, ¿no? El problema de la economía argentina es el capitalismo argentino, ¿no? Claro. Si no Como en estamos. Perú, el problema es el capitalismo peruano, ¿no? O sea, la burguesía como tal. Claro, el problema está en la clase social y en las relaciones sociales. A ver, el Fondo Monetario en última instancia, bueno, sería, si se quiere, una consecuencia de ese desarrollo, ¿no? Y entonces, bueno, entiendo que la izquierda acá no ha tenido un proyecto, si se quiere, comunicativo, y además en términos más del día a día, salvo algunas excepciones que yo reivindico mucho, como por ejemplo es el SUTNA, que es el sindicato de obreros del neumático, la izquierda ha perdido mucha representatividad en lo que son históricamente un campo de la izquierda, que son las asociaciones gremiales, sea asociaciones gremiales de trabajadores como asociaciones gremiales estudiantiles. Nosotros en el 2001 se hablaba de que la FUBA vendría a ser como la Asociación Gremial de los Estudiantes de la Universidad de Buenos Aires. Se hablaba de la FUBA piquetera. ¿Por qué? Porque se la había ganado desde de la izquierda trotskista. Claro, bueno, ya habrá quedado claro, yo no soy trotskista, ¿no? Pero igual respeto mucho a los compañeros del trotskismo, pero bueno, tengo mis diferencias. Se hablaba de que en el 2001 la FUBA piquetera. La FUBA es el gremio más importante estudiantil del país y se mantuvo en la izquierda prácticamente hasta mediados del 2015, más o menos, por ahí. Y a partir de eso empezó a darse una caída bastante clara en todos los lugares que históricamente la izquierda había hecho pie, ¿no? Entonces, como resumen de por qué entiendo yo que se eligió a Milei. Primeramente, la cuestión estructural, una realidad donde, donde las condiciones de vida desde hace más de 10 años vienen en decadencia. Uno pensaría, bueno, vienen las cosas en decadencia, es el momento de la izquierda de decir está todo mal, yo soy la solución. En ese lugar la izquierda no fue muy buena comunicativamente y el trabajo para mí estratégicamente no fue el mejor. Y tenés enfrente un tipo que, además de tener aparato político, aparato mediático, porque Milei trabajaba para el dueño de uno de los grandes multimedios de Argentina, que es Urnequian, o sea, él era empleado, antes de ser un mediático, él era empleado de sus oficinas, era un economista de Urnequian. En esa situación de malaria general de la Argentina, de situación de precariedad de las condiciones de vida, aparece un tipo que tiene llegada a los medios y que además tiene un trabajo detrás, un trabajo de comunicación muy bien pensado y que además, y esto hay que decirlo, y nos guste o no, un tipo que pega su carisma con un clima de época. Salió en un momento, en un contexto donde hay un clima de época que acepta el loquito que dice que va a quemar el Banco Central. Entonces, bueno, se dieron una combinación de cosas y también, además de todo esto, porque también hay que decirlo, Milei no es solamente un loquito que solamente habla de economía. Milei es un loquito que habla de economía, pero que además habla de otras cuestiones simbólicas que ante la caída, si se quiere, de todo el progresismo, de todas las variantes progresistas y todas las opciones progresistas que en Argentina terminan en esta decadencia, también ataca las cuestiones simbólicas culturales de ese progresismo. Claro. Por ejemplo, ataca obviamente yo
comparto el feminismo totalmente, pero ataca a el feminismo, si se quiere, utilizado como forma única de hacer política. Entonces te dice, y no, los problemas no es que hablar con el lenguaje inclusivo, como gran parte del feminismo habla. El problema es que la gente se muere de hambre. Entonces ataca esas cosas, ataca los símbolos. De hecho, acá en Argentina no hace mucho se dio la ley de legalización del aborto, de la interrupción del embarazo. Y el tipo ya está diciendo que él quiere volver para atrás la legislación para eliminar el aborto. A ver, no solo es una cuestión económica, también es una cuestión simbólica. También está atacando, por ejemplo, otro reducto importante del progresismo, donde también estamos marxistas, pero que está muy hegemonizado por el progresismo, que son las universidades nacionales y los institutos de investigación de ciencias sociales, sobre todo. Es decir, el tipo está atacando todo eso, que son cuestiones simbólicas, pero que visto a los ojos de una persona de 20 años, ponele, que no tiene un trabajo formal, que no tiene, que tiene un trabajo mal pago y demás, etcétera, por No ahí la, ve. Sí, dale, Ricardo. no le afecta. Dice, bueno, a mí que me van a quitar, ¿no? Si no tengo nada. Totalmente. Ahora se estaba haciendo el chiste, que es un chiste, pero es trágico, que se decía que Milei, o sea, el progresismo le está diciendo a la juventud, vienen por tus derechos. Y es como que hacen un meme de una persona que reparte, bueno, no sé si allá en Perú tienen Rappi, Globo, eso. Acá la informalidad es, antes de la pandemia era 80%, ahora imagino que debe ser 90%. Claro, y el meme lo que dice es, como que le dice a ese chico que está repartiendo que con la bicicleta en Rappi o en Globo te van a sacar los derechos. Y el chico dice, ¿pero qué derechos? Si no los tengo. Claro, no los tengo. Básicamente, el fenómeno Milei es un fenómeno que se dio, como que se alinearon muchas condiciones. Y bueno, y eso llevó a esta realidad bastante difícil y que, a ver, muchos tenemos miedo que realmente termine siendo presidente. Ojo, esto no quiere decir que prefiero a uno o a otro. Todos los candidatos nos van a avanzar el ajuste, todos van a avanzar en un ajuste duro. La diferencia quizás con Milei es que ese ajuste, desde mi punto de vista, ¿no? El ajuste que plantea Massa, que es el candidato del oficialismo, del kirchnerismo, es un ajuste, si se quiere, más, entre comillas, más tranquilo desde la voluntad. Él no va a tender a avanzar en un ajuste rústico a fondo, sino que va a ser un ajuste más ordenado, pero es un ajuste más certero, que se va a dar seguro porque no, justamente como es el peronismo, no va a tener oposición en la calle. Claro. No obstante, el ajuste de Milei quizás es un ajuste que el tipo, por lo que dice, ambiciona hacer un ajuste a fondo, pero es una moneda en el aire porque va a tener mucha resistencia en la calle. O sea, hay un porcentaje muy grande de gente, sobre todo peronista, pero también, obviamente, la izquierda siempre va a defenderse de cualquier ajuste, eso estamos todos de acuerdo. Pero si el ajuste lo hace un peronista, la parte peronista que podría resistir no va a resistir, pero que si el ajuste lo hace Milei, va a tener una resistencia en la calle. Va a tener una resistencia en la calle, y ¿eso qué quiere decir? Es una moneda en el aire. ¿Por qué? Porque si Milei pasa por encima esa resistencia, mete un ajuste feroz, pero también, lo que yo digo, acá en Argentina hablamos mucho del helicóptero, porque de la Rúa se fue en helicóptero. O sea, claro, cuando no. renunció, se fue en helicóptero. Yo lo que digo también es que Milei es el candidato con más posibilidad de helicóptero. ¿Qué quiere decir? Que es el candidato más volteable, que más la calle no lo va a salir, la calle va a estar ahí claro, que se va a resistir más. Entonces, es una moneda en el aire. El ajuste de Massa es un ajuste que va a entrar casi, no voy a decir sin resistencia, porque vamos a estar en la calle de la izquierda, pero va a tener la complicidad del peronismo, correcto. Va a tener la complicidad del peronismo, exactamente. Muy bien, Cristian, antes de que tal vez culmine, porque está muy interesante, quisiera hacer tal vez un par de interrogantes. Ahora,
has manifestado que desde las clases dominantes tienen una salida ante la inflación, que es aplastar a la clase trabajadora. O sea, es la derrota de la clase trabajadora, para ellos significa que baje la inflación, estabilizar la moneda. Eso es. A ver, yo lo que digo es, para que se dé una estabilización, lo que se requiere dentro del capitalismo es una clase trabajadora que de una u otra manera esté disciplinada. ¿En qué sentido? Correcto. ¿En qué sentido? Y que se dé un aumento de precios y que atrás de ese aumento de precios no haya un aumento de salarios. Entonces, con el aumento de precios se recomponga la tasa de ganancia empresarial y que no haya un aumento de salarios que carcoma esa recomposición y que a su vez, eso por el lado, si se quiere, de la disputa clase contra clase, la más cruda, pero también que a su vez el Estado no gaste más de lo que recauda o esté más o menos ahí, y el ajuste obviamente eso recae sobre gasto social, sobre jubilaciones, sobre pensiones, sobre subsidios a la pobreza, y entonces, y que justamente se puede hacer ese ajuste y que la clase trabajadora de una u otra manera lo convalide. Correcto. Eso es un problema para nosotros como clase trabajadora porque Esa es la perspectiva desde la clase dominante. Ahora, ¿cuál sería la perspectiva desde la clase trabajadora? No, ahí está el tema. En tanto y en cuanto estemos dentro de los límites del capitalismo, y en tanto y en Correcto. cuanto con las relaciones de fuerza actuales que hay en el capitalismo, nuestra única salida es expropiar a la burguesía. Correcto, correcto. Para no ser el cordero de la boda. No, no, está bien. Las cosas deben decir, ¿no? Claro. Las cosas hay que decirlas así abiertamente. La única salida que tenemos, distinto sería si en todos los países de la región la clase trabajadora estaría avanzando en sus conquistas. Y entonces, ¿qué pasa? Y vos acá le decís al capital, bueno, si no te gustan las condiciones que tenés acá, andate a Brasil, y que en Brasil también lo van a estar esperando con el cuchillo y el tenedor para sacarle todo. Pero ¿qué es lo que pasa? Vos acá, en Argentina, si se sigue dando un proceso donde hay inestabilidad en el ámbito de acumulación y donde la burguesía no puede implementar sus planes de inversión y de negocios, ¿qué es lo que hace la burguesía? La burguesía, como dada esta situación, con las relaciones de fuerza actuales y lo internacionalizado que está y la facilidad que tenemos de llevarnos una máquina de acá a acá, producir allá y traerla para acá, la burguesía se va a Brasil, se va a Uruguay, se va a Perú, se va a Paraguay, se va a cualquier lado, si acá en Argentina, entre comillas, la aprieta mucho. ¿Se entiende? A ver, la burguesía ya de por sí a Argentina no viene mucho. Eso es una cuestión importante, ¿no? Si uno mira cuál es, comparamos, no sé, los números de Perú contra Argentina, de inversión sobre PBI o inversión extranjera sobre PBI, vamos a ver que seguramente en Perú tienen mucha más inversión, mucha más llegada de capitales que en Argentina. ¿Por qué se da eso? Y porque allá tienen otras relaciones de fuerza, allá tienen otra legislación laboral, Claro. allá tienen otra estabilidad y que en Argentina no. El problema que tenemos los trabajadores en el modo de producción capitalista y en estas condiciones del modo de producción capitalista es que si solo apretamos a la burguesía y no ponemos en cuestión las relaciones sociales de producción que tiene el modo de producción capitalista, lo que hacemos en última instancia es espantar al capital y nada más. Que nosotros, a ver, a mí me importa poco y nada espantarlo o no. Yo lo que quiero hacer es expropiarlo. Yo no quiero atraerlo o espantarlo, yo quiero expropiarlo. ¿Por qué? Porque entiendo que esa es la manera en que nosotros nos podemos hacer, si se quiere, de las decisiones de inversión. Y entonces, si queremos tener mejores salarios, los podemos dar, que dar mejores salarios no implique que el capital haga cuentas y diga, ah, no, pero si acá me piden mejores salarios, yo me voy a Brasil. ¿Se entiende? No, porque ahí el capital va a ser nuestro.
Ahí está el Ahora, problema que tenemos en Argentina. En Argentina tenemos esa contradicción muy fuerte como clase trabajadora. Es bastante complicado. ahora, sí, Cristian. Ahora, viendo tal vez entonces, tal vez no puede haber una salida solamente de carácter nacional, ¿sí o no? Es No, no, imposible, ¿no? no. A Tiene ver, que ser una salida de carácter internacional. al menos, obviamente que, a ver, no es que si algún país hace la revolución, automáticamente los otros lo hacen. Claro. Eso estamos de acuerdo. Obviamente que algún país tendrá que picar en punta, como le decimos acá en Argentina, digamos, ser el primero, pero es imposible hacer algo solamente local y que se quede en lo local. Obviamente, si, a ver, estamos hablando, haciendo futurología. Si mañana tomamos los medios de producción acá en Argentina, vamos a tratar de internacionalizar la revolución para no quedarnos solos, fundamentalmente. Pero obviamente que va a haber una secuencialidad de primero va a ser un país y después serán los otros, si es que se da. En ese sentido, de nuevo, no solo vos decís, no puede ser algo nacional, y yo agrego, porque esto es importante, y tampoco puede ser algo que lo pensemos en términos reformistas. Correcto. Reformistas de, bueno, obtenemos una mejora y ya, y solamente obteniendo mejoras. ¿Por qué? A ver, quizás algún sector, yo O de tal hecho, vez, perdón, algunos piensan, ya, es posible hacer un capitalismo más humano, donde donde nos puedan pagar un poco más, donde nos exploten menos, ¿ah? Es posible. claro, 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 no, no. A ver, eso en estas condiciones que tenemos nosotros, como el país de latinoamericanos, capitalismos poco desarrollados, con salarios bajos y demás, etcétera, es lo que se dice, tiene un recorrido muy corto. A ver, puedes estar un poquitito mejor, pero dentro de 3, 4 años al capital le pinta otro destino y chau, se fue y te quedaste sin nada. Por eso es que la necesidad de, de tener un programa propio como clase trabajadora. No estar solamente defendiéndonos como, a ver, como digo, y lo dije muchas veces, Argentina tiene una clase trabajadora con mucha capacidad de disputa, pero que es una capacidad de disputa defensiva. ¿Qué quiere decir defensiva? Que tenemos mucha capacidad para resistir los planes de la burguesía. No obstante, no tenemos una capacidad para imponer un plan propio. Y entonces eso, dentro de la lógica del capital, nos juega bastante difícil. ¿Por qué? Porque nos defendemos mucho, no permitimos los planes de la burguesía como tiene que ser, porque no hay que defenderse, hay que defender las condiciones de vida. No obstante, esto hace que cada vez menos capital venga al país y por lo tanto los salarios, si uno ve los salarios del Sí. resto de Latinoamérica, poco han crecido. Los salarios de Argentina caen. ¿Se entiende? Eso, ahí está el otro problema más, ¿no? Porque, a ver, el capitalismo en general es un modo de producción donde una clase vive a costa del sacrificio de la otra. Eso es un problema que podemos decir hasta moral, que está, es una problemática que yo no quiero. Yo no quiero que un burgués viva de mi trabajo. Ahora bien, además de eso, en este capitalismo que vivimos en Latinoamérica y en general, el capitalismo argentino se lleva a las peores. ¿Por qué? Porque ni siquiera disfruta, entre comillas, los frutos de que vengan más capitales, porque obviamente cuanto más capitales hay mejores salarios que se pagan, ¿no? A ver, ¿por qué en Estados Unidos o en los países nórdicos pagan mejores salarios? Porque hay mucho más capital invertido. Entonces hay más productividad y eso se paga mejores salarios. También son países donde los trabajadores son muy explotados. ¿Por qué? Porque producen mucho, pero también tienen condiciones de vida, condiciones de reproducción un poco mejores que las que tenemos nosotros. Entonces, ni siquiera en esta lógica del capitalismo, donde Ahora, somos explotados, tenemos unas condiciones de explotación más o menos decentes o al menos con cierta progresión, ¿viste? Tipo con lo que podía pasar en el capitalismo de posguerra, de que uno podía pensar, bueno, soy explotado, pero dentro de 10 años voy a estar mejor y mis hijos van a vivir un poquito mejor. Ni siquiera claro. eso. En Argentina desde los 70 venimos en decadencia. Disculpa que te interrumpí. No, 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 está bien, está bien. Yo te decía que muy bien, lo que dices tú, Cristian. Creo que la exposición ha sido muy interesante y esta segunda parte de la conversa también creo que ha reforzado algunos elementos y la perspectiva, ¿no? Es decir,
la salida no puede ser una salida reformista, no puede ser una salida, oye, apoyemos al menos malo y que él va a hacer, desde el gobierno, nos va a dar mejores condiciones, ¿no? Es la salida de que los trabajadores se hagan el poder y que propio los medios de producción. Y ese es el mensaje, ¿no? Y tampoco puede haber una salida solamente a escala nacional. Totalmente, ¿No? Y eso totalmente. implica hacer un debate y una discusión y diferenciarnos de corrientes reformistas, post-keynesianas, ¿no? Hacer una diferenciación. Yo te agradezco demasiado, Cristian, porque tu exposición ha sido muy buena y esta parte también. Yo te quiero comprometer tal vez para otra ocasión, seguir conversando estos temas, porque estoy seguro que nos siguen, les ha quedado más inquietudes. Yo te agradezco bastante. Y bueno, tal vez tus palabras finales para ir cerrando. Bien, Cristian. bien. No, bueno, yo obviamente agradecido de la invitación. Yo siempre me encanta presentar cualquier debate, cualquier charla, sobre todo porque además mi posición dentro del marxismo no es, al menos en Argentina, no es una posición mayoritaria y por lo tanto todo debate suma para la divulgación y Claro que sí, claro que sí. para la difusión de ideas. Así que, no, obviamente que mil gracias por la invitación y cuenten totalmente para cualquier tipo de cuestión que pueda ser útil, porque a mí, además de que me gusta el intercambio, creo que es muy necesario. Por ejemplo, en esta cuestión que decís vos al final, creo que como clase trabajadora tenemos que entender que necesitamos llevar adelante un programa propio, es decir, no reformista, y que obviamente ese programa tiene que tener una visión internacionalista. Y partir de estos elementos como para ir elevando el debate y ir elevando, si se quiere, pensar en algún momento un plan de acción, ¿no? Un plan Claro, de un programa acción propio con una independencia de clase. Sí, con sí. independencia de clase. Así Hace que muy bien. nada, más que agradecido por la invitación y cuenten conmigo cuando les parezca mejor, desde ya, totalmente a disposición. Sí, sí. Bueno, buenos amigos, ¿qué tal? Este ha sido el programa con Cristian Caracoche, perdón. En internet pueden encontrar sus textos, sus exposiciones en YouTube. Y bueno, les agradecemos bastante. Y hasta otra nueva oportunidad, Cristian. Muchas gracias por todo. Nos vemos. Hasta luego.